Capítulo 9. Ya hacía 2 meses que Mario y Josephine habían regresado a Marsella. El joven, cuando salió del despacho de Douglas, tuvo que confesarse que aún no había sido capaz de conseguir un solo franco de los 15.000 que necesitaba para salvar a Philip. No sabía hacer otra cosa más que trabajar y sacrificarse. Era demasiado recto y honrado como para procurarse en pocas semanas la importante cantidad que tan afanosamente buscaba. Los deplorables incidentes en los cuales se había visto mezclado últimamente, los amores de Armand y Sauveur y las felonías de Douglas, le revelaban la vida bajo un aspecto aterrador que no lo producía más que desaliento. Retrocedía en lugar de avanzar, temía que, de hacer una nueva tentativa, fracasara e incluso pudiera comprometerse si caía nuevamente en manos de algún desaprensivo explotador. Se iba acercando el mes de diciembre y era preciso apresurarse. Ya no era posible esperar nuevos aplazamientos y el condenado recibiría su castigo público. Ante tales pensamientos, Mario lloraba de impotencia. Hubiese deseado liberar a su hermano mediante un trabajo sobrehumano, horadar el muro del calabozo, romper la piedra con sus propias manos, pero la idea de conseguir 15.000 francos le espantaba. Cuando se trataba de dinero, humillaciones, tráficos más o menos dudosos, perdía la cabeza. Sin embargo, aún conservaba alguna esperanza. Seguía confiando en la ayuda de un alma generosa. En aquella situación tan angustiosa, Mario realmente hubiera enfermado de no haber tenido a su lado a una persona que le consolara y sonriera en las horas más difíciles. Cada día el joven esperaba con impaciencia que llegara la noche para encontrarse en el reducido cuarto de Josephine. Si tenía una esperanza, acudía a contársela a su amiga, y si sufría un desengaño, también iba en su busca para desahogarse con ella. Los domingos Josephine visitaba a Blanche. La pobre muchacha, que iba a ver a su madre, le inspiraba una especie de afecto compasivo. Era testigo de sus remordimientos y de sus lágrimas, y trataba de apaciguar su permanente tristeza. Al anochecer iba al encuentro de Mario, que le esperaba a la orilla del mar, y ambos regresaban caminando a Marsella, cogidos del brazo como dos recién casados. Un domingo Mario llegó temprano. Por delicadeza no se atrevía a entrar en casa de Blanche. Permaneció casi 2 horas sumergido en una vaga sensación de ternura y de felicidad. Cuando llegó la florista se sentó al lado del joven, el cual le tomó la mano sin hablar. Luego, en voz baja, sin tener plena conciencia de ello, formuló el pensamiento que le oprimía el corazón. No, soy demasiado vulgar. ¿Cómo demasiado vulgar?, replicó Josephine. Si es usted extraordinario. El joven volvió la cabeza y, juntando sus manos, la miró con ansiedad. La florista comprendió que, sin proponérselo, acababa de revelar su secreto. Permaneció muda durante algunos instantes, pero como no era muchacha que le gustase hacer comedia, dijo resueltamente: «Escucha, amigo, quiero ser franca con usted. Hace 6 meses le veía vulgar, quizá porque no le había mirado bien. Ahora ignoro el motivo, pero lo cierto es que lo encuentro extraordinario». Mario callaba, sin atreverse tal vez a disipar una agradable ilusión. «¿No me cree?», preguntó Josephine. «Sí, le creo», replicó Mario. «Necesito creerle. Además, el mar me ha dicho que le quiero y que usted también me ama». «Bueno», dijo alegremente la florista, «el mar no ha mentido, pero es demasiado charlatán». Mario estaba fuera de sí en aquel momento. Su alegría era tan inmensa que casi olvidó su constante preocupación. Josephine le dijo: «¿Qué te parece? Nos casaremos cuando Felipe esté libre». «Sí, debemos pensar en él, pero dime la verdad. ¿Amas todavía a mi hermano?» «Tonto, aquello pasó. Ya ves, si te amo a ti, no puedo amar a otro». Mario no insistió. Ahora no experimentaba más que remordimientos, y añadió: «Nosotros somos dichosos y egoístas mientras respiramos al aire libre, mientras gozamos de la vida del cielo y del mar. Nuestro hermano se ahoga en una cárcel. Ah, no sabemos trabajar para lograr su liberación». «Sí, sabemos, ya verás», respondió Josephine. «Cuando se ama y se es amado, el valor aumenta». Permanecieron silenciosos, sin soltarse las manos. El mar mecía con su voz monótona aquel amor. Llegaron a Marsella bajo un cielo estrellado, colmados de esperanza y de ternura. Capítulo 10. Blanche llevaba una vida desdichada. El otoño hacía palidecer los melancólicos horizontes.
El tiempo se ponía frío y deprimente. El mar se sacudía por fuertes estremecimientos y gemía lastimeramente, mientras los árboles dejaban caer sus hojas al suelo. Bajo la triste desnudez del cielo se ensanchaba la desnudez de las agujas y de la orilla. Esa nostalgia, esa despedida del verano, provocaba en Blanche el desconsuelo que oprimía su corazón. Vivía apartada de la casita de la costa. Aquella vivienda situada a pocos minutos de la aldea de Saint-Henri se encontraba aislada sobre un acantilado y dominaba el mar que chocaba contra las peñas bajo sus ventanas. Blanche permanecía días enteros mirando las olas y escuchando su regular estrépito, que adormecía sus sufrimientos. Aquel era su único pasatiempo. Seguía con la mirada los amplios lienzos de espuma que se rompían y saltaban hacia arriba. Todo su ser dolorido se calmaba frente a la dulce y monótona inmensidad. Algunas veces, hacia el anochecer, salía acompañada por su aya. Bajaba hasta la orilla del mar y se sentaba sobre un pedrusco. El viento fresco de la noche templaba la ardorosa agitación que la encendía. Permanecía allí, olvidada de todo, escuchando solamente el bramido de las olas en medio de las tinieblas, y volvía a su casa tan solo cuando el frío la hacía estremecer. Se atormentaba siempre con el mismo pensamiento, Philippe y el niño. Josephine se había convertido en su mejor consuelo. Si no fuera porque ella iba a pasar las tardes de los domingos en su compañía, la infeliz habría muerto desesperada. «Qué pesada se me hace la vida», decía Blanche. «Todo el día estuve pensando en las horas que pasé con Philippe. Más habría valido que hubiese muerto entonces». «¿Por qué lamentarse y afligirse siempre?», decía Josephine con dulzura. «Ya no es usted una niña y tiene deberes que cumplir. Debe pensar en el presente, pues el pasado no tiene solución. Si se enferma, matará al niño». «Yo matarlo, no diga eso. Tiene que vivir para lavar mi culpa y lograr que me perdonen. Philippe, ya se lo he dicho, soy suya para siempre. En vano renegué de él, en vano quise olvidarle. Mi amor ha crecido con el remordimiento». Un día, Blanche, mirando fijamente a su compañera, le dijo: «¿Va a casarse con él, no es cierto?». Josephine no comprendió enseguida. «No me oculte nada», continuó Blanche. «Prefiero saberlo todo. Más vale que se case con usted, porque es buena y lo hará dichoso. Cuando yo haya muerto, dígale que siempre le quise. Nunca me casaré con Philippe. Tal vez llegue a ser su cuñada». «¿Su cuñada? Dios los haga felices. ¿Cómo merecen serlo?». El padre Chastanier iba con frecuencia a ver a Blanche. En una ocasión permanecía allí hasta las 11 y luego se fue con Josephine. Tenía malas noticias que comunicar a la florista y no quería hablar delante de Blanche. En la costa encontró a Mario, que esperaba a la muchacha. «Hijo mío», le dijo, «sus pesares comenzarán nuevamente. Ayer recibí una carta de Monsieur Cazalis. Le sorprende mucho que la sentencia pronunciada contra su hermano aún no se haya cumplido. Dice que está trabajando para apresurar la hora de la exposición pública. ¿Cree usted poder libertar pronto al prisionero?». «Ay, no», respondió Mario con pesar, «estoy como el primer día. Creía que aún faltarían 6 semanas». «No creo que Monsieur de Cazalis pueda conseguir que el presidente falte a su palabra», dijo Chastanier. «Además, nuestras gestiones al respecto han permanecido secretas y esto me hace suponer que el aplazamiento durará hasta finales de diciembre, como nos prometieron. Pero le aconsejo que esté deprisa. No se sabe lo que puede suceder. Tenía interés en avisarle». Josephine y Mario estaban consternados. Entraron en Marsella con el cura, silenciosos y abismados de nuevo en sus primeras angustias. Durante una semana su amor casi los había cegado y ahora volvían a encontrarse con aquel precipicio bajo sus pies. Capítulo 11. Pocos días después, cuando Mario iba a su despacho por la mañana, cerca de las 9, encontró la rue de Paradis encestada de una ruidosa multitud que bajaba hacia la Canebière. Se detuvo en la esquina de la rue de la Darsen y, poniéndose de puntillas, vio la Place Royale llena de gente. Aquello parecía un mar de cabezas. A su alrededor la gente, a oleadas, continuaba bajando mientras emitía sordos murmullos. Poco a poco se apoderó de Mario la ardiente curiosidad que impulsaba a la multitud. Algunas palabras sueltas que llegaron a sus oídos le produjeron una vaga ansiedad.
Quiso ver él también, y se dejó arrastrar por la muchedumbre que llenaba la calle como un torrente. Llegó a la plaza sin dificultad, pero allí la marea de los curiosos que salía del lago de Pagadís se rompía contra la masa compacta de la gente estacionada. Todo el mundo se ponía de puntillas mirando hacia la Canebière. El joven percibió vagamente unos soldados a caballo. No distinguía otra cosa y no podía adivinar qué clase de espectáculo podía hacer acudir a los habitantes de la ciudad. Escuchaba a su alrededor murmullos en tono de amenaza y a veces se destacaban palabras sueltas en medio de aquel enorme zumbido. Algunas frases llegaban hasta él. Llego de Aix esta noche. Sí, y mañana partirá para Tolón. Quisiera ver la cara que pone. Dicen que se puso a sollozar cuando vio el verdugo que traía las cuerdas. No, 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 mostró mucho valor. Es un mozo apuesto que no llora como una mujer. Canalla, el pueblo debería matarle a pedradas. Haré todo lo posible para acercarme. Espéreme, allí le están silbando. Yo también quiero hacerlo. Estas frases, acompañadas de ademanes exaltados, resonaban cruelmente en los oídos de Mario. Se sintió invadido por un verdadero espanto y un sudor frío le inundaba la frente. Tenía miedo. Ya no pensaba, solo se preguntaba angustiado quién podía ser el hombre hacia el que corría la multitud para insultarle. La gente se agolpaba cada vez más y se convenció de que no era posible abrirse paso. Resolvió volver a la Plaza Royal, bajó lentamente por la Rue Bacon, tomó la de Bureau y desembocó en la Canebière. Allí le aguardaba un extraño espectáculo. La Canebière, en toda su longitud, desde el puerto hasta la Cours Besans, estaba atestada de una baraúnda inmensa que aumentaba por momentos. De todas las calles adyacentes desembocaban oleadas de gente. De vez en cuando se levantaban entre la multitud como unas ventoleras de indignación y entonces se oían gritos que resonaban lejos, semejantes a los profundos bramidos del mar. Las ventanas estaban llenas de público. Unos pilluelos habían trepado a los faroles. Todo Marsella estaba allí y todo el mundo dirigía la mirada con curiosidad hacia el mismo punto. En la Canebière había más de 60.000 personas que miraban y vociferaban. Cuando Mario logró aproximarse, comprendió por fin cuál era el espectáculo que atraía a la multitud. En el centro de la Canebière, frente a la Plaza Royal, se elevaba un tablado. Sobre él, un hombre estaba atado a un poste. Dos compañías de infantería, un piquete de gendarmes y cazadores a caballo rodeaban la plataforma y defendían al condenado de la creciente irritación del pueblo. Mario en un principio solo vio al desgraciado atado al poste que se hallaba por encima de la multitud. Una terrible ansiedad le hizo fijarse en el rostro de aquel hombre. Tal vez fuera Philippe. Cazalis podía haber logrado adelantar la hora de la exposición. El condenado llevaba pantalón y chaqueta de lienzo gris y en la cabeza una gorra cuya visera le cubría los ojos. Tenía constantemente la cabeza baja y la cara vuelta hacia el puerto, ocultando sus facciones a los curiosos. Ni una sola vez levantó la frente para mirar al mar, que se extendía amplio y tranquilo. El terror que sentía Mario se calmó al darse cuenta de que aquel hombre era mucho más grueso que su hermano y, por otra parte, como conocía el carácter de Philippe, estaba seguro que no hubiera bajado la cabeza, sino que habría devuelto desprecio por desprecio. Sin embargo, aún no se sentía tranquilo. Necesitaba ver claramente al condenado. La multitud seguía vociferando. «Levanta la cabeza, canalla, muestra la cara». «No lo hará, tiene miedo». «Por fin, tiene las manos atadas, ya no podrá robar más». «¿Usted cree? Estuvo a punto de robar el indulto». «Sí, sí, unos señores muy ricos, unas personas caritativas trataron de liberarlo del poste. Un pobre diablo no habría encontrado tales protectores». «Pero el rey no cedió. Dijo que el castigo debía ser igual para los criminales de todas las clases sociales. Es buena persona el rey». «Douglas, sinvergüenza, ladrón, hipócrita, ya no harás más comedia, ya no irás a las iglesias pidiendo a Dios que ampare tus falsedades». Entonces fue cuando Mario respiró. Aquellos gritos le explicaron que se trataba del escribano falsario. Seguían vociferando. «Arruinó a más de 50 familias. Poco castigo es la condena perpetua». Otra debía presenciar en Marsella. «Cuando pase lo cogeremos y lo mataremos». «Mirad qué bien está allá arriba». «El verdugo va a desatarlo. ¡Corramos!». En efecto,
Douglas bajaba ya de la plataforma. Subía en una carreta descubierta tirada por un solo caballo, la cual debía conducirle nuevamente a la ciudad. Entre la gente se produjo un gran movimiento. Todos se lanzaron a injuriar, tal vez a matar al desgraciado. Pero los soldados rodeaban la carreta y los gendarmes, golpeando, apartaban a los alborotadores. Mario miró a Douglas con lástima. Era realmente culpable, pero su ignominioso calvario causaba más compasión que cólera. Mario oyó a dos obreros que decían al pasar: «Volveremos dentro de un mes. Se hará la exposición del mozo que robó a una muchacha. Eso será aún mejor». «Ah, sí, Philippe Cayol. Le he conocido. Es un joven alto. Será preciso saber el día exacto. Habrá alboroto». Los obreros se alejaron. Mario se puso intensamente pálido. Estaba consternado. Aquellos hombres tenían razón. Dentro de un mes le llegaría el turno a su hermano. Pensaba que la casualidad había permitido que asistiese en aquellos momentos a toda la vergüenza que Philip tendría que soportar. Ahora sabía qué clase de sufrimientos le esperaban. Lo situaba en el lugar de Douglas e imaginaba la terrible escena que tendría lugar. La angustia le hizo cerrar los ojos durante un largo rato. Le zumbaba los oídos. Veía a Philip sobre la plataforma. Escuchaba las risas y los insultos de la multitud. Capítulo 12. Cuando Mario estaba apoyado en el quicio de la puerta de una tienda, con la mirada baja, dolorosamente afectado por el espectáculo que acababa de presenciar, sintió que una mano se posaba amistosamente sobre su hombro. Levantó la cabeza y vio a Sauvage. «Amigo, ¿qué diablos está usted haciendo aquí?», exclamó riendo. «Se diría que es a usted a quien van a atar a ese poste». Y con un gesto señaló al tablado. Iba elegantemente vestido, llevaba pantalón y levita de paño fino, y su chaleco, medio abotonado, dejaba ver una camisa blanca como la nieve. Mostraba con complacencia una gruesa cadena de reloj con macizos dijes. Eran las 10 y aquel hombre se paseaba con chinelas, con el sombrero de fieltro blanco inclinado sobre una oreja y la bonita pipa de espuma entre los dientes. Parecía que la acera de la Canebière fuese suya. Allí se encontraba como en su casa, ocupando todo el sitio que podía y mirando a los transeúntes con aire familiar y protector. Tenía ambas manos en los bolsillos, lo cual ensanchaba los pantalones, y con las piernas separadas miraba a Mario con superioridad y condescendencia. «Parece usted triste, enfermo. Haga lo mismo que yo. Manténgase saludable, coma y beba bien, lleve una vida alegre. Yo desconozco lo que es el sufrimiento. Soy fuerte, tengo buen estómago, puedo gastar 100 francos cuando quiero. Ya sé que es preciso ser rico para vivir como yo, y no todos son ricos». Miraba a Mario con lástima. Le encontraba tan delgado, tan pálido, que sentía una enorme satisfacción por ser gordo y tener buen color. En aquel momento de buena gana habría prestado 1000 francos al joven. Mario no escuchó aquella charla. Le había estrechado la mano distraídamente, volviendo a sumergirse luego en sus negros pensamientos. Sauber, al no recibir respuesta alguna, continuaba: «Diablos, un joven tiene que divertirse. Usted, pobrecito, no se distrae lo necesario y trabaja demasiado. Amigo mío, se necesita mucho dinero. Los placeres son caros. Por lo que a mí respecta, hay semanas que gasto mucho. Desde luego no puede divertirse usted del mismo modo. Esto es imposible, pero aunque sea un poco, ¿tiene dinero? Mire, si quiere alguna noche le llevaré a lugares en los que no se aburrirá». Al darse cuenta de que Mario continuaba cabizbajo, le cogió del brazo con tono de autoridad y le arrastró a la acera. «Me encargo de usted», dijo. «Yo le lanzaré. En un plazo de 8 días estará casi tan alegre como yo. ¿Sabe dónde pasé la noche? En el casino de Corneille, donde juegan como desesperados. Allí había dos criaturas encantadoras que lucían trajes de terciopelo, joyas, encajes, cosas tan caras que parecen decir: «Mírame, pero no me toques». Clegón, una morenita, ganó más de 5000 francos. Mario levantó la cabeza. «Ah», exclamó con voz extraña, «¿se pueden ganar 1000 francos en una noche?». Sauvage soltó una carcajada. «¡Qué candidez!», exclamó. «He visto ganar mucho más. Hay gente que tiene suerte. El año pasado conocí a un joven que en 2 noches ganó 16000 francos. Entró conmigo en un casino sin un céntimo. Le presté 5 francos y 2 días después ya poseía 16.000. Los hemos gastado juntos». «¿Es preciso ser socio de algún casino para jugar?», preguntó Mario. Sí, pero lo cierto es que hay más jugadores que no son socios alrededor de la mesa que jugadores legítimamente autorizados para jugar. ¿Comprende?».
Entonces fue Mario el que cogió el brazo de Sauber. Dieron algunos paseos. Luego el joven preguntó a su compañero con voz ahogada: ¿Puede usted llevarme esta noche al casino Cogenel? Así me gusta, nos divertiremos mucho. Ya está dicho. Le llevaré esta noche y le presentaré a Clairon. ¿Qué le importaba la Clairon a Mario? Lo que quería era ganar los 16.000 francos, el rescate de Philip. ¿Dónde lo encontraré esta noche?, preguntó Sauberg. Aquí mismo, a las 10. A las 8 Mario fue a ver a Josephine. La joven notó que sus manos ardían. ¿Qué tienes?, le preguntó inquieta. No me preguntes nada, respondió. Philip quedará libre y nosotros seremos felices. Fue a su casa, cogió 100 francos que había ahorrado con gran esfuerzo y marchó para reunirse con Sauberg. A las 10 estaban juntos en el casino Cornell. Capítulo 13. Antes de relatar el nuevo episodio de este drama, antes de describir el sufrimiento de Mario causado por las angustias del juego, es necesario explicar los motivos por los cuales se han multiplicado los garitos en Marsella. El que escribe estas líneas quisiera poder mostrar, en toda su repugnante desnudez, la plaga devoradora que corre una de las más ricas y animadas ciudades de Francia. Es preciso señalar que la pasión del juego invade, sobre todo, los grandes centros comerciales. Cuando una población entera se halla entregada a desenfrenadas especulaciones, cuando en todas las clases sociales se trafica de la mañana a la noche, es casi imposible que ese pueblo de comerciantes no se entregue a la delirante pasión del juego. Este se convierte entonces en una especulación más. Se especula sobre la casualidad y así la noche pasa a ser una continuación de las actividades del día. Durante el día los traficantes han tratado de aumentar su capital vendiendo cualquier cosa. Por la noche hacen lo mismo, arriesgándolo en la mesa de juego. Si es cierto que el comercio es con frecuencia un juego, pueden imaginarse con qué facilidad los comerciantes se hallan en su propio ambiente al cambiar el despacho por el garito. Por otra parte, la fiebre comercial es contagiosa. En Marsella, al ver que grandes capitales han sido acumulados en pocos años, no hay joven que no sueñe con una suerte análoga. Todos quieren participar en los negocios. La ciudad entera es una enorme banca en la que todos viven para ganar dinero. Solo se oye hablar de él, tanto en el puerto como en toda la ciudad, y en cualquier momento puede uno imaginarse que se halla en un inmenso despacho donde todas las conversaciones se reducen a cifras. Lo importante es convertir los 10 francos que se llevan en el bolsillo en 20, 30 o 40. Los que manejan grandes capitales juegan en la bolsa, compran y venden. Los pobres, que solo poseen algunos francos, tienen el recurso del juego, ya que como no poseen lo suficiente como para arriesgarse en grandes empresas, tienen que tentar a la suerte. Es un medio de enriquecerse o de arruinarse que está al alcance de todos. Un medio fácil y rápido. Una extraña transacción llena de ardientes emociones. El jugador es como un especulador que vive en una sola noche toda una existencia llena de alternativas terribles, que experimenta las angustias, las esperanzas y los desfallecimientos que produce la suerte. En una ciudad como Marsella, donde el dinero es el que manda, donde la población se halla seducida por una violenta fiebre comercial, el juego llega a ser una necesidad, una banca abierta para todos, donde el rico puede arriesgar su oro y el pobre su calderilla. A todo esto puede añadirse que los ricos, los que remueven el oro a paletadas, los que ganan en un solo día enormes cantidades, no le tienen mucho apego al dinero, que tan fácilmente amontonan. Un obrero mira con respeto la moneda que le entregan por la noche. Para ganarla, ha dado parte de su sangre y de su sudor, representa para él un gran esfuerzo, largas horas de fatiga, y le es indispensable para vivir. Pero a un comerciante, a un especulador que, sentado tranquilamente en su despacho, se encuentra por la noche con una ganancia de varios centenares de francos, no le importa dejar caer algunas monedas de 20 francos cuando se guarda en su bolsillo la recaudación. Sabe que, con toda seguridad, al día siguiente ganará otro tanto, y todavía es joven, quiere disfrutar de la vida. Como se pasa el día encerrado entre cuatro paredes, por la noche necesita placeres ruidosos, emociones fuertes. Entonces tira su dinero en los restaurantes, en los cafés, en los garitos. Gasta aquel dinero con la misma facilidad que lo ganó. Una ciudad comercial es, por lo tanto, forzosamente jugadora y licenciosa. En medio de aquel gran río de riquezas, de aquel ardiente soplo del tráfico,
que penetra en todas las casas. Hay horas de locura, necesidad imperiosa de divertirse. Entonces, esa gente cegada por el brillo del oro se lanza al libertinaje del mismo modo que se había lanzado a los negocios. La fiebre sacude a toda la ciudad, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres. Todos ansían ganar o perder, hasta el millón o hasta la ruina. Es, pues, comprensible que existan garitos en Marsella y casi podría decirse que es necesario. Últimamente había más de 100 y su número aumenta constantemente. La policía se ve desbordada por el furor de los jugadores. Si descubren y clausuran una casa de juego, otras dos se abren en lugar de aquella. Para cortar el mal de raíz sería preciso hacer desaparecer primero la fiebre que agita a toda la población y, en mi opinión, el mal no tiene remedio. Se puede matar al hombre, pero no se matan sus pasiones. La policía, que tiene posibilidad de actuar sobre los garitos y cierra cuantos puede descubrir, es casi impotente en los casinos que bajo otra apariencia se transforman a veces en verdaderas casas de juego. Los jugadores exprimen su imaginación para poder satisfacer sus pasiones. Tratan de poner la ley de su parte. No pretendo atacar a ciertos casinos honrados de Marsella, quiero solamente desenmascarar algunos casinos realmente vergonzosos, frecuentados por fulleros y manchados a veces por la sangre de un suicidio. Veamos cómo se forma un casino. Algunas personas piden autorización para reunirse por la noche en determinado local, para conversar, beber y participar en los juegos permitidos. Cada socio debe contribuir con una cuota y está prohibido introducir a extraños, es decir, tener mesa de juego abierta a cualquiera que se presente. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente. Al cabo de algunos meses, los socios ni hablan ni beben, sino que se pasan las noches enteras jugando. Al principio las apuestas son reducidas, pero lentamente van aumentando de manera que es posible arruinarse en pocas noches. Los estatutos han dejado de respetarse a rajatabla, de modo que entra el que quiere y hay más extraños que socios en el casino. Incluso las mujeres son admitidas y rápidamente se presentan los tahúres para despojar a los jugadores novatos. Esto continúa hasta que la policía clausura el casino. 2 meses después vuelve a abrirse. Empieza nuevamente la farsa y tiene el mismo desenlace. Esta es una de las peores lacras de Marsella, que empeora a medida que pasa el tiempo. Los casinos tienden a ser abismos donde desaparece la fortuna y el honor de los imprudentes. Una vez experimentado el ansioso placer del juego, las demás diversiones parecen insípidas. Cada semana tiene lugar algún hecho desagradable y una nueva queja se presenta a la autoridad. Muchas veces se trata de comerciantes que se arruinan y luego comprometen los capitales confiados a su buen nombre, suspenden los pagos, se declaran en quiebra y arrastran consigo a la ruina a quienes han tenido fe en su honradez. Otras veces son modestos empleados con afán de lujo y de libertinaje que sus sueldos no pueden satisfacer. Observan a su alrededor el tren de vida que lleva a los ricos, con sus queridas y con sus desenfrenados y ruinosos placeres, y se despierta en ellos la envidia, que les impulsa a desear aquella misma existencia. Primero juegan el poco dinero que les pertenece, y si la suerte no les es favorable, roban el dinero de sus amos. Hace poco relataban una historia muy representativa. Un empleado al cual su jefe le había entregado algunos miles de francos para pagar en la aduana los derechos de ciertas mercancías, fue por la noche a un casino y allí perdió el dinero que le habían confiado. El empleado era en realidad un buen muchacho y aquello había sido tan solo un instante de locura, una mala tentación. Su patrón le amenazó con denunciarle. Cuando se enteraron de ello, los socios del casino se reunieron y devolvieron la cantidad que el joven había perdido en la mesa de juego. Después de efectuado el pago, el empleado firmó una letra al cajero del casino que jamás persiguió al pobre empleado a pesar de que éste nunca pudo pagárselo. Este rasgo de los jugadores no es en sí mismo una confesión. Todos ellos se sintieron solidarios del abuso cometido y echaron tierra al asunto para que la justicia no fuera a estorbarlos. En este mundo de locura entre aquellos apasionados jugadores introdujo Sauvage a Mario. Capítulo 14. El casino Cockney era uno de esos garitos autorizados de los que hablábamos en el capítulo anterior. En principio debía estar compuesto únicamente de socios admitidos por mayoría de votos, que abonaban una cuota de 25 francos, pero en realidad cualquiera podría entrar y jugar.
Para salvar las apariencias, al principio escribían en un espejo el nombre de los recién llegados o exigían a los desconocidos una tarjeta de presentación hecha por alguno de los socios. Luego fueron descuidadas estas precauciones y entraban aquellos que querían. Sauber era indudablemente un hombre honrado, incapaz de cometer una mala acción, pero sus ansias de placeres le habían hecho contraer amistades peligrosas. Decía francamente que le gustaba más vivir con pillos que con gente honrada, pues ésta le aburría mientras que aquellos le hacían reír. Buscaba instintivamente las malas compañías con las cuales podía desahogarse a gusto y divertirse a su manera, es decir, armando grandes escándalos. Bajo su aire bonachón ocultaba una astucia y una prudencia realmente sorprendentes. Para no comprometerse jugaba poco y se alejaba en cuanto se veía en peligro por pequeño que éste fuese. No ignoraba qué clase de gentuza era la que concurría asiduamente al casino Cockney, pero él acudía allí porque encontraba mujeres fáciles y podía satisfacer sus ansias de plebeyo enriquecido. Después de subir una angustiosa escalera, Sauber y Mario llegaron al primer piso, a un espacioso salón donde había unas 20 mesitas de mármol. A lo largo de las paredes estaban colocados unos divanes de terciopelo rojo y en el centro varias sillas de estilo victoriano. El aspecto del local era el de un café. En el fondo se veía una gran mesa cubierta de paño verde y encima unos galones encarnados formaban dos cuadros. Entre ellos se hallaba un cestito en el cual se echaban los naipes que habían servido. Aquella mesa rodeada de asientos era la del juego. Mario, al entrar, echó una mirada de asombro al salón. Se estaba ahogando como si acabara de caerse al agua. Tenía la impresión de haber entrado en una caverna donde las fieras iban a devorarle. El corazón le latía apresuradamente y se sentía bañado por un sudor frío. Una timidez con mezcla de repugnancia le había dejado inmóvil, torpe, como cortado. En aquel momento no había casi nadie, tan solo algunos hombres que estaban bebiendo y dos mujeres que hablaban animadamente en voz baja. Todavía no habían encendido las luces de gas destinadas a iluminar la mesa de juego. ¿Qué quiere usted tomar?, preguntó Sauber a Mario. Lo que quiera, respondió maquinalmente el joven mirando la mesa de juego con temerosa curiosidad. El maestro ordenó que les trajeran cerveza. Se acomodó en un diván y encendió un cigarro. Allí está Clayton y su amiga Isnach, exclamó de pronto, advirtiendo la presencia de las dos rameras que hablaban en un rincón, y añadió: «Mire qué encanto de mujeres. Si quisiera usted una preciosidad como esas para consolarse de sus pesares». Mario las miró. Clayton llevaba un traje viejo de terciopelo negro, manchado y gastado. Era pequeña, morena y con un aspecto ajado. Su rostro pálido y salpicado de pecas amarillas tenía una expresión de cansancio que daba pena. Isnach era alta, seca y parecía aún más vieja y gastada. Su cuerpo, semejante a un esqueleto, amenazaba agujerear en los hombros el traje de seda desteñida que llevaba. Mario no concebía la apasionada admiración de Sauber por aquellas criaturas. Volvió la cabeza con disgusto. Se imaginaba el rostro lozano de Josephine y le avergonzaba encontrarse en semejante lugar. Las muchachas cuya atención había llamado la voz de Sauber se echaron a reír. «Son chicas avispadas», murmuró el maestro. «Es imposible aburrirse con ellas. ¿Quiere que esta noche las llevemos con nosotros?» «¿Pero no hay juego?», preguntó Mario con impaciencia. «Vaya prisa que tiene». «Habrá juego, por supuesto, y durará hasta mañana, si usted quiere». Poco a poco fueron llegando los concurrentes habituales. Un mozo encendió el gas y varios hombres fueron a sentarse a la mesa de juego. Las rameras se pusieron a recorrer el salón, dirigiendo sonrisas a los hombres que conocían. Acabaron por sentarse cerca del banquero que tenía la baraja, esperando, sin duda, conseguir algunas piezas de 20 francos. Sauber se acercó a los jugadores. Mario permaneció un instante de pie estudiando el juego. Se inclinó hacia su compañero y le dijo: «Explíqueme, por favor, cómo se hace eso». El maestro se rió mucho ante la ignorancia del joven y respondió: «Amigo, es muy sencillo. Siéntese y coloque su apuesta en uno de sus cuadros. Ahora, mire». El banquero utiliza dos barajas de diferentes colores, cada una de 50 y dos naipes. Da dos para cada cuatro y él se queda con otras dos.
Los 16 y las figuras no valen. El punto más elevado es el 9 y todo consiste en acercarse cuanto sea posible a ese punto. Si tiene más que el banquero, ha ganado usted. Si tiene menos, ha perdido. Eso es todo. Pero, dijo Mario, veo jugadores que piden un naipe. Sí, es lícito pedir un naipe para mejorar el juego. A veces sale peor. Yo le aconsejo que se quede siempre en el 6. Es un bonito punto. Usted no juega. Yo no, por cierto. Prefiero divertirme con Claygon. Y se fue a rondar cerca de la morena. Señores, hagan juego, dijo el banquero. Mario colocó, estremeciéndose, 50 francos en la mesa. Había resuelto arriesgar sus 100 francos en 2 golpes. No va más, dijo el banquero. Vio los naipes. Mario debía levantarlos y así lo hizo con aire atontado. Los miró. Tenía 5. Descubrieron el juego. El banquero tenía 3. Un murmullo de asombro corrió alrededor de la mesa. Mario había ganado. Desde aquel momento el joven vivió como en sueños. Permaneció allí durante más de 5 horas, abatido, aturdido, como adormecido por la monotonía del juego, ganando casi siempre y perdiendo solo para ganar más. Jugaba con un atrevimiento realmente temerario, y contra todas las posibilidades volvió a ganar. A su lado se hallaba un hombre anciano que le miraba con envidia y estupefacción. Acabó por preguntarle en voz muy baja: «Señor, ¿puede usted decirme cuál es su mascota?». Mario no le entendió. Entre los jugadores provenzales, la mascota es una especie de talismán contra la mala suerte. El viejo pareció ofendido por el silencio de Mario. «No creo haber sido indiscreto», volvió a decir. «Tenía curiosidad por saber lo que le proporcionaba esta racha. Yo no la tengo en secreto, esta es mi mascota». Enseñó el interior de su sombrero, donde había una imagen de la Virgen. Sauvage, maravillado por la suerte de su compañero, se colocó detrás de su silla. Claygon e Ixnay le habían seguido y se apoyaban familiarmente en el respaldo de la silla de Mario, al igual que las aves de rapiña acudían atraídas por el olor del oro. Dieron las 5. Los jugadores habían ido retirándose uno tras otro. Mario acabó por encontrarse solo. Delante de él estaba su ganancia, 10.000 francos. Habría seguido jugando, pues necesitaba 5.000 francos más para reunir la cantidad necesaria, pero no quedaba nadie. Sin embargo, sentado delante de una mesa que había cerca de él, descubría a un hombre que se había pasado la noche mirando el juego sin participar en él. «Señor», dijo el desconocido dirigiéndose a Mario, «¿quiere jugar conmigo una partida de descarte?». Mario iba a aceptar, pero Sauvage, que no le había abandonado, le cogió por el brazo y le dijo en voz baja: «No lo haga». El joven interrogó a su compañero con la mirada. «No juegue», repitió, «si quiere conservar lo que ha ganado. Por el cielo, rehúse usted y vayámonos a prisa. Luego me lo agradecerá». Al ver que Mario vacilaba, el maestro respondió en su nombre: «No, monsieur Félix, mi amigo está muy cansado. Hasta la vista». Félix pareció quedarse disgustado. Lanzó a Sauvage una mirada que aparentaba decir: «¿Por qué se entromete usted?». El maestro no había soltado al joven. Cuando ya estuvieron en la calle, este preguntó: «¿Por qué no me ha dejado jugar?». «Porque no quise que al caballero le quitase los 10.000 francos que ha ganado usted». «¿Es un tabú, entonces?». «Eso no, pues le hubiese ganado». «Nada de eso, hubiera perdido. Los cálculos de monsieur Félix son exactos. Y aquí su procedimiento. No juegan toda la noche. A última hora, cuando los jugadores ya están rendidos, atontados, invita a uno de ellos a una partida de descartes. Es un juego en el que se necesita inteligencia, sangre fría. Félix es prudente y tiene la cabeza descansada. Su adversario, en cambio, está ofuscado, no ve los naipes y en pocas jugadas acaba desplumado. Ahora comprendo y se lo agradezco. El tal Félix ha ganado mucho dinero con ese sistema que practica todas las noches. Mario iba a despedirse cuando sintió un brazo que se apoyaba en el suyo. Se volvió y reconoció a Isnach. Claygon acababa de tomar el brazo de Sauvage. Las dos mujeres los habían esperado con la intención de atrapar algo de la importante cantidad que llevaba Mario. Les parecía un necio fácil de engañar. Isnach dijo en tono de mofa: «Señores, ¿ya se van a acostar?». Mario retiró el brazo con una repugnancia que no trató de ocultar. «¿Quieren que les pague el desayuno, guapas?», preguntó Sauvage. «No tengo inconveniente, siempre que sean muy divertidas. ¿Viene con nosotros, Mario?». «No puede ser». «No quiere», dijo Claygon. «Es una lástima, nos habría pagado el champán. Es un deber». Mario sacó algunas monedas de oro y las repartió entre Claygon y Snag. Luego dijo: «Hasta la noche, Sauvage». El maestro respondió: «Hasta la noche».
El joven se dirigió inmediatamente a su casa y se acostó y durmió sin interrupción hasta las 2 de la tarde. Al abrir los ojos vio sobre la cómoda el dinero y se asustó. Tuvo miedo de haberse convertido en un jugador, pues su primer pensamiento al despertar fue volver al garito. Iba repitiendo: no es cierto, no estoy atrapado por el vicio. No puedo haberme hecho un jugador de la noche a la mañana. Juego por Philip, no por mí. Pero no se atrevió a dirigirse más preguntas. Luego se acordó de Josephine y tuvo que hacer un esfuerzo para no romper en sollozos. Pensó que como ya tenía 10.000 francos no había necesidad de volver al garito. Conseguiría fácilmente otros 5.000 y no arriesgaría lo que ya había ganado. Se vistió y bajó a la calle. Su cabeza estallaba. Tampoco pensó en ir a su despacho. Entró en un restaurante y no pudo comer nada. Todo daba vueltas en su cabeza y por momentos se ahogaba, como si de pronto le faltase el aire. Cuando llegó la noche, maquinalmente, paso a paso, se dirigió al casino Cogenel. Capítulo 15. Al penetrar en el salón, Mario vio a Sauveur sentado ante una mesa entre Clairon e Isnard. El maestro no se había separado de las dos rameras desde la mañana. Se levantó y fue a estrechar la mano del joven. Amigo, le dijo, no sabe lo que se ha perdido por no venir con nosotros. Nos hemos divertido como locos. Estas muchachas tienen una gracia. Harían reír hasta las piedras. Así me gustan a mí las mujeres. Arrastró a María hacia la mesa donde Clayton y Snag bebían cerveza. El joven se sentó de mala gana. Señor, dijo Snag, ¿quiere que me asocie con usted esta noche? No, respondió secamente. Hace bien en negarse, gritó Sauveur. Quieres hacerle perder, querida. Ya conoces el refrán. Desgraciado en el juego, afortunado en el amor. Y añadió en voz baja, dirigiéndose a su compañero, porque no la acepta por querida. ¿No la ha visto cómo le mira? Mario, sin responder, se levantó y fue a sentarse ante la mesa de juego. Se estaba organizando una partida y él se sentía ansioso por experimentar las emociones de la víspera. Quiso seguir la misma táctica. Colocó 50 francos en la mesa y perdió. Puso 50 más y los perdió también. Y así 5 veces más. Saber que seguía el juego, le dijo a media voz: no juegue esta noche, perderá todo lo que ganó ayer. El joven no hizo caso de aquel consejo. En una hora había perdido 4.000 francos. Sauveur, que no le perdía de vista, le recomendó: el banquero se retira. Ocupe su puesto, tal vez cambie la suerte. Así lo hizo Mario y la partida se reanudó. El joven perdió 2 veces seguidas. El maestro le dijo en voz baja: le están robando. ¿Cómo? Levanta los naipes al darlos. Los que juegan los ven pasar y conocen su juego. En efecto, tuvo en cuenta la advertencia y ganó una buena cantidad. Luego volvió a perder. Llegó a establecerse un cierto equilibrio entre las ganancias y las pérdidas. Sauveur rondaba próximo a la mesa para evitar que le robasen a su amigo. Este tenía delante a un muchacho muy joven que jugaba poco dinero, pero que, sin embargo, ya debía haber ganado bastante. Siempre que perdía, solo apostaba 5 francos. Pagaba en moneda fraccionaria y se guardaba la de 5 francos, pues decía que era una mascota. El maestro le miraba con desconfianza. Observó finalmente que escondía una moneda de oro de 20 francos bajo la de 5, que era de plata. Cuando ganaba enseñaba las dos y guardaba los 25 francos. Cuando perdía dejaba la pieza de oro oculta bajo la de plata y a Mario le entregaba solo 5 francos. Este procedimiento es muy frecuente en los garitos de Marsella. Espera, murmuró Sauber. Ahora te cogeré. A la baza siguiente Mario ganó. El fullero se preparaba para darle solo los 5 francos cuando Sauber, alargando la mano, separó la moneda de 5 francos y descubrió la de oro, que estaba debajo. Señor, le dijo, hace usted trampas. Fuera de aquí. El tramposo no se inmutó. ¿Por qué se mete usted en esto?, dijo con insolencia. Dejó sobre la mesa los 25 francos. Se levantó, dio una vuelta y se retiró muy tranquilo. Los jugadores se contentaron con refunfuñar. Mario palideció. Por lo visto había caído muy bajo. Estaba jugando con ladrones. A partir de aquel momento no hizo más que cometer enormes fallos. Perdía continuamente y casi se sentía satisfecho de ello. El dinero le quemaba las manos. Deseaba terminar y marcharse con los bolsillos vacíos. Ya no le quedaban delante más que 200 o 300 francos. A su lado se hallaba un joven que, al perder, se ponía cada vez más pálido y hosco. En un principio había tenido delante de él una mediana cantidad, pero iban disminuyendo de su montón las monedas de oro, a las que seguía desesperadamente con la mirada.
Mario le había oído varias veces pronunciar palabras de angustia y comprendió que el joven vivía un drama espantoso. La última baza acabó de despojar a su vecino, el cual permaneció inmóvil con el rostro contraído. Luego sacó del bolsillo una pistola, se metió el cañón en la boca y disparó. Se oyó el estampido, saltó la sangre y unas gruesas gotas salpicaron las manos de Mario. Todos los jugadores se habían levantado despavoridos. El cadáver cayó sobre la mesa con los brazos doblados y la cabeza colgando. Después de haberle atravesado el cuello, la bala había salido por la derecha, debajo de la oreja. Allí podía verse un agujero, del cual salía un chorro de sangre. Se formó un charco sobre el tapete verde que iba mojando los naipes abandonados. ¿Conocen a ese desgraciado?, preguntó un jugador. Según creo, era un colaborador de la casa Lambert, y decía: su familia es honrada. Aún no hace 6 meses su hermano compró un bufete de procurador. Se habrá apropiado de alguna cantidad importante y como la ha perdido, pues se mató. De todos modos, podía haberse matado en otra parte. Antes de 20 minutos llegará la policía y cerrará el casino. Esas gentes que tienen la manía de matarse son terribles. Aquí estamos bien, jugábamos sin molestias. Ahora hay que irse a otro lado. ¿Han ido a avisar al comisario? Sí, yo me largo. La fuga fue general. Los jugadores tomaron sus sombreros y se deslizaron prudentemente por la escalera. Mario había permanecido al lado del cadáver. Tenía los cabellos erizados y un atisbo de locura aparecía en su mirada. En la mano sostenía aún la baraja. De repente la tiró, sacudió sus manos teñidas de la sangre del suicida y huyó precipitadamente lanzando un grito ronco. Ni siquiera recogió los pocos centenares de francos que le quedaban. En el salón permanecía únicamente las 2 rameras con el muerto. Sauvage había sido uno de los primeros en escabullirse. Cuando las 2 se quedaron solas, Snag dijo, refiriéndose al dinero abandonado: «¿Podemos dividirlo entre nosotros?» «Sí, desde luego. ¿Por qué se lo ha de llevar la policía?» Las monedas manchadas de sangre desaparecieron en sus bolsillos. Luego se secaron los dedos con sus pañuelos y escaparon a toda prisa. Mario atravesaba las calles silenciosas y desiertas como un demente. Tenía la impresión de que la sangre que había salpicado sus manos le quemaba y experimentaba un verdadero dolor físico. Quería sumergirlas en el mar, pues así esperaba aliviar aquel sufrimiento. Por momentos se le ocurría que él mismo había matado al desgraciado suicida para quitarle los 15.000 francos del rescate y le parecía oír los pasos de los guardias que le seguían. Así llegó hasta la Place de Eves. Entonces pensó que Josephine acostumbraba a madrugar y tal vez estuviera ya en su puesto. ¿Qué pensaría al verle manchado de sangre?, le preguntaría, y él ni siquiera podría contestarle, pues las ideas se le confundían terriblemente en la cabeza. Lo único cierto era que le quemaban las manos. Descendió por las calles que conducen al puerto. Por fin distinguió las negras moles de los barcos. Corrió por los lisos y blancos adoquines y al no encontrar un solo bote, tuvo la delirante idea de echarse al agua para calmar el dolor de sus imaginarias quemaduras. Pero acabó por descubrir un barquichuelo amarrado al muelle. Se echó de bruces dentro de él y sumergió las manos y los brazos en el agua. Dejó escapar un profundo suspiro de alivio. La frescura del agua era como un bálsamo para su estado febril. Las olas lavaban las manchas de sangre que tan dolorosamente le quemaban. Permaneció largo rato en esta posición, olvidado de todo, sin saber por qué estaba allí. Por momentos sacaba los brazos del agua y se frotaba las manos con furor. Las miraba y volvía a frotarlas. Aún le parecía ver sobre la piel enormes manchas rojas. Luego sumergía otra vez los brazos, agitando blancamente el agua, y disfrutaba con el frío que le penetraba y le producía estremecimientos. Transcurrió 1 hora y todavía estaba allí pensando que nunca habría bastante agua en el mar para lavar sus manos. Sin embargo, poco a poco se calmaron sus atropelladas ideas. Experimentó cierta pesadez en la cabeza. Tuvo la sensación de que su cabeza estaba vacía. Sentía que un frío estremecimiento recorría todos sus miembros. Maquinalmente, paso a paso, llegó a la Rue Saint sin pensar en nada. Ya no sabía de dónde venía ni lo que había hecho. Se acostó y fue invadido por una altísima fiebre. Capítulo 16. Mario estuvo en la cama durante 3 semanas, presa de un violento delirio.
Sufrió una lesión cerebral aguda que comprometió gravemente su vida. Su juventud y los tiernos cuidados que fue objeto le salvaron. Una tarde hacia el crepúsculo abrió los ojos teniendo ya la cabeza despejada. Le pareció que surgía de una noche profunda. Tal era su debilidad que no sentía su cuerpo, pero le había desaparecido la fiebre y su pensamiento empezaba a esclarecerse, aunque algo vacilante. En las cortinas de la cama se hallaban corridas. Una tenue luz se filtraba a través del blanco lienzo. El cuarto, silencioso, estaba ligeramente perfumado. Se incorporó y volvió a deslizarse una sombra detrás de la cortina. —¿Quién está ahí? —dijo con voz sumamente débil. Una mano apartó las cortinas con lentitud y Josephine, al ver a Mario incorporado, exclamó con alegría: —¡Alabado sea Dios! ¡Está salvado! Y se puso a llorar. El enfermo lo comprendió todo enseguida. Alargó sus manos enflaquecidas hacia la joven. —Gracias —le dijo—. Yo sabía que estabas ahí. Creo haber tenido un horrible sueño. Ahora lo recuerdo. En medio de este sueño te veía inclinada mirándome como una madre amorosa. He estado muy enfermo, ¿no es cierto? —Ya se acabó. No pensemos más en cosas tristes —dijo la florista—. ¿A dónde habías ido? Las mangas de tu levita estaban todas mojadas. Mario se pasó la mano por la frente. —Ya recuerdo —exclamó—, es una cosa horrible. Refirió entonces a Josephine la historia de las 2 noches de juego y terminó diciendo: recibí una lección terrible que me curó para siempre de tan repugnante pasión, pues creía haberme convertido en un jugador. Se detuvo y luego preguntó inquieto: —¿Cuánto tiempo he estado enfermo? —Unas 3 semanas —respondió ella. —¡Ay, 3 semanas perdidas! No faltan más que 20 días. No te preocupes, piensa solo en recuperar las fuerzas. ¿Ha preguntado por mí Monsieur Martelly? He ido yo a verle. Todo está arreglado. Ahora no queda otro remedio que pedirle prestado el dinero a Monsieur Martelly. Por ahí debíamos haber empezado. Todo irá bien. Ahora duerme y basta de hablar. El doctor lo ha prohibido. La convalecencia adelantaba rápidamente. Al cabo de 8 días, Mario daba un paseo con Josephine por el Boulevard Bonaparte. Al día siguiente el joven quería ir ya a su despacho y Josephine tuvo que enfadarse para que descansara unos días más. Ansiaba ver al armador y sondear el terreno. Pasaron pues un par de días. Mario volvió a su obligación y Martelly lo recibió con paternal cariño. El joven se avergonzaba pensando que muy pronto le pediría un préstamo importante. El buen armador le miraba sonriendo. He visto a Mademoiselle Josephine, le dijo, es una persona muy simpática y de gran corazón. Debe usted quererla mucho, amigo mío. El despacho en que trabajaba Mario estaba frente a las habitaciones del armador. A veces los visitantes se equivocaban y llamaban a su puerta. Aquella misma mañana oyó 2 golpecitos y gritó: —¡Adelante! Se presentó un hombre cubierto con un gran levitón negro. Tenía el rostro rasurado, se movía con lentitud y adoptaba unos ademanes humildes y recelosos. —¿Mademoiselle Claire? —preguntó. Mario, entretenido en examinarle, no le respondía. Pensaba dónde había visto anteriormente aquel devoto personaje. El hombre, vacilando, acabó por sacar de uno de sus bolsillos un devocionario encerrado en un estuche. —Le traigo —dijo con voz aflautada— un devocionario que olvidó ayer por la noche en mi confesionario. Mario seguía preguntándose a sí mismo: ¿dónde he visto yo esa cara de gazmoño? El hombre adivinó el pensamiento del joven y dijo: soy macero de la iglesia de Saint-Victor. Estas palabras fueron un rayo de luz para el joven. Recordó haber visto al individuo en la sacristía el día que fue a buscar al padre Chastanier. Un extraño presentimiento le hizo preguntar: ¿es Monsieur Donadei quien nos envía? Sí, señor. Bueno, yo mismo entregaré el devocionario a Mademoiselle Claire. Es que el padre me encargó expresamente que lo entregara a la propia señorita. Le será entregado enseguida. Tal vez aún no esté levantada y le molestaría a usted ahora. ¿Promete, pues, entregarlo puntualmente? Desde luego. Dígale que ayer el padre Donadei encontró este libro en su confesionario y que me encargó de devolvérselo. El padre ofrece sus respetos a la señorita. Se lo diré. Pierda cuidado. El macero depositó el libro encima del escritorio y se retiró después de hacer una profunda reverencia. Había llegado a la puerta y aún parecía vacilar. Cuando por fin se hubo marchado, Mario se sorprendió al pensar en el empeño de aquel hombre de llegar hasta Mademoiselle Claire. Recordó los elogios que habían dedicado Donadei a la joven hermana de Martelly.
Miraba al devocionario, reflexionando. Con el movimiento casi involuntario sacó el libro de su estuche. Era uno de esos tomos casi cuadrados con adornos de plata. En la tapa estaban las iniciales de la joven. Mario examinaba el libro, dándole vueltas entre sus manos, cuando de pronto vio un delgado papelito que salía de entre las apretadas hojas. Abrió el devocionario y encontró un papel doblado en 4 partes. Era de color rosa y de él se desprendía un vago olor a incienso. Mario iba a colocarlo en el lugar en el que estaba, pero la inicial D y una cruz en relieve le llamó la atención. Lo desdobló y leyó lo siguiente: Alma querida, usted cuya salvación me ha confiado el Señor, escuche, se lo ruego, el proyecto que he formado para vuestra eterna aventura. No me atreví a comunicarle este proyecto de viva voz porque temía ceder demasiado a las emociones dulcísimas que en mí despierta su santidad. No puede usted permanecer en la casa de su hermano, en un lugar de perdición. Magdalí está entregado al culto abominable de ídolos modernos. Venga, véngase conmigo. Iremos a un lugar solitario y la entregaré en las manos de Dios. Tal vez mis lágrimas, mis estremecimientos le hayan revelado ya el secreto de mi corazón. La amo al igual que la Santa Iglesia. Nuestra Madre ama a las almas puras que a ella se le entregan. Todas las noches sueño con usted. La veo enlazada a mí en un abrazo celestial y los dos subimos al cielo cambiando besos angelicales. No se resista al llamamiento de Dios. Venga, hay una religión superior que nosotros nos revelamos al vulgo. Esta religión, encadenada a las criaturas por parejas, hace esposos y no mártires. Acuérdese de nuestras conversaciones, piense que la amo y venga. La guardo en mi casa. Tendré dispuesta una silla de postas en una calle próxima. Mario quedó aturdido después de tal lectura. El padre Donadei proponía a Mademoiselle Claire nada menos que una fuga. En efecto, en su carta dominaba una niebla de incienso, un misticismo libertino y nebuloso que ocultaba el sentido brutal de su pensamiento bajo la dulzura devota de las palabras. La idea estaba parafraseada, diluida en ese estilo barroco del que se valen algunos, pero Donadei había sido incapaz de encontrar un velo religioso para hablar de la silla de postas, y su hipócrita epístola terminaba vulgarmente con un ofrecimiento chabacano sobre el cual no era posible engañarse. Debía ser realmente un violento deseo el que había arrebatado a la elegante cura para hacerse olvidar la recelosa prudencia que le guiaba en todos sus actos. Mario leyó y releyó la carta pensando en lo que debía hacer. Estaba escandalizado e irritado. Ignoraba lo que ya pudiese haber sucedido, no sabía lo que pensaba Mademoiselle Claire y temía que Donadei, amparado en las sombras del confesionario, hubiese logrado turbar el corazón de la joven. Quería saber, antes que herir al cura, si tal vez perjudicaría a la víctima. Por nada del mundo se habría arriesgado a provocar un escándalo que probablemente acabaría con Monsieur Magdalé. Resolvió castigar al padre de un modo particular, si era él el único que merecía ser castigado. Cogió el devocionario y se dirigió a la habitación de Mademoiselle Claire, temiendo sorprender en su rostro una emoción acusadora.